Bueno, ahora vamos a ver un conjunto de términos y conceptos que nos interesan, que todos cuando hablemos de ahora en más sepamos de que estamos hablando de lo mismo. Estos términos los vamos a ver ahora, están acá. Términos y conceptos. En particular, vamos a hablar de estos 6 términos que nos interesan, que cuando hablemos, cuando nombremos estos conceptos, sepamos que todos estamos hablando del mismo tema. Estos términos son programa, proceso, procesador, lenguaje, datos, control. ¿Sí? 6 palabras que usamos bastante seguido, pero no todos por ahí estamos pensando en lo mismo cuando lo pensamos. Por eso lo que les voy a pedir es que en este momento pausen un segundito el video y se pongan a pensar qué entienden por cada uno de estos conceptos, de estos 6 conceptos. Después siguen, una vez que hicieron ese análisis, siguen y los vamos a empezar a ver. Vamos a hacer una analogía ahora con la vida real, qué pasa en la vida real, y después entonces vamos a buscar la redefinición de estos conceptos para saber que todos hablamos de lo mismo. ¿Sí? Pausan el video, lo ven y yo voy a seguir. Bien. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a mirar esta bibliografía. Lo ven acá, esto, bueno, lo ven al revés, está simétrico, pero en realidad dice cócteles. Es un libro que lo que tiene justamente cócteles, un conjunto de recetas de distintos cócteles, de distintos tragos. Acá vemos, por ejemplo, distintos tragos, está la foto del trago, el nombre, ¿sí? Y el conjunto de componentes, de elementos que requiere, de ingredientes, y debajo el texto que indica, vemos distintos, el texto que indica cómo se hace cada uno de estos tragos. Un típico libro con recetas de distintos tragos, ¿sí? Bien. Tomado esto como elemento, vamos a mirar en particular un trago y vamos a jugar un poquitito con esta lógica. Voy a volver a mostrar la pantalla. Ahí está. Y en este caso tenemos el caso de la piña colada. Es uno de los, de los tragos que figuran en este libro. Digamos. Bien, como ven, tenemos una foto que indica cómo se debiera ver la piña colada cuando está terminada. Tenemos el nombre y tenemos después 2 partes, que una es una lista de ingredientes y la otra el conjunto de pasos, que vamos a ver acá la foto un poco más grande de esos elementos. Como ven, arriba están el conjunto de ingredientes que se necesitan y todos los pasos que hay que seguir para lograr tener una piña colada de la forma en que esta receta lo indica. ¿Sí? Muy bien. Esto que acá se nombra claramente como una receta, para la computadora es un programa. Esto significa que un programa para una computadora tiene un nombre, una identificación que plantea cuál es el objetivo, indica el conjunto de elementos que van a ser necesarios para trabajar. En este caso estamos hablando de hielo picado, una medio partes de ron claro, una parte de zumo de piña, una parte, bueno, son ingredientes físicos. En la computadora no existen los elementos físicos, entonces lo que hablamos son de variables, de elementos digitales, de información. Esa información van a ser datos. Entonces, lo que en la vida real trabajamos con elementos físicos, dentro de una computadora estamos pensando en que es información. Va a ser texto, van a ser números y distinto tipo de información que vamos a poder procesar. Bien, entonces cada una de estos elementos en la computadora en realidad van a ser variables, lugares donde puedo guardar distinto tipo de información digital. ¿Sí? Y por último, la receta tiene un conjunto de pasos. Estos pasos son las acciones que alguien tiene que seguir, que alguien tiene que hacer, en este caso en secuencia, para lograr al final como objetivo tener la piña colada. ¿Sí? Estos pasos entonces son las instrucciones que uno quiere hacer. Ahora, juguemos un poquitito más con esto. ¿Qué es el libro entonces?
Este libro, que tiene el conjunto de recetas, es un conjunto de programas, ¿sí? Muy bien. Entonces, cada una de estas hojas tiene un programa. Muy bien. Ese es el programa. Ahora, ¿cuál es el procesador? En este caso, cuando hablamos de recetas para hacer tragos. Bueno, si nosotros tenemos un bar y tenemos un barman, la persona que hace los tragos, ese es el procesador, ¿sí? En nuestro caso, en la vida digital, nuestro procesador es la computadora. En un bar, el procesador es el barman. Es la persona que sigue los pasos de una receta para lograr un trago. ¿Bien? Muy bien. Ya tenemos programa y ya tenemos procesador. Ahora, ¿qué es un proceso? Un proceso es la ejecución de un programa para obtener un objetivo determinado, pero es una ejecución. ¿Esto qué significa? Supongamos que yo entro a determinado bar y pido una piña colada. El barman dice, muy bien, o el mozo pide la piña colada, va al barman y el barman le dice, bueno, voy a empezar a hacer la piña colada. Empieza a hacer la piña colada, empieza a hacer un conjunto de pasos y en el medio que está haciendo todavía no terminó, entra el dueño del bar y le pide hacer otra cosa. Supongamos que también le pide una piña colada. ¿Qué va a hacer el barman? Va a decir, ¿a quién qué hago? ¿Sigo atendiendo a este o atiendo al dueño? No, atiendo al dueño para quedar bien. ¿Qué hace? Arranca al lado de mi vaso que tenía la mitad de la piña colada, que me gusta con determinadas características, empieza a hacer la piña colada del dueño del bar. Obviamente termina esa piña colada, se la entrega, todo bien, y después sigue con el mío, con mi piña colada, con mi pedido. Conclusión, hubo un solo procesador, porque el barman fue el mismo. Hubo un solo programa, porque la receta para hacer la piña colada fue la misma, pero hubo dos procesos. Uno que empezó a hacer, lo detuvo un ratito, siguió trabajando, empezó a trabajar con otro, lo terminó, lo entregó y después la mitad del proceso que tenía en el mío lo siguió hasta que terminó. Conclusión, esos dos procesos estuvieron ejecutando en paralelo o en pseudo paralelo. Muchas veces ustedes se encuentran en su computadora, en su celular, que están trabajando y por ahí sienten como que está lenta, está haciendo otras cosas. ¿Qué pasa? ¿No está trabajando para mí? Bueno, en realidad la computadora tiene un sistema operativo, tiene un conjunto de cosas para hacer. Y muchas veces cuando ustedes ven que se detiene y tarda en estar procesando o ingresando el texto que ustedes tipean, lo que está pasando es que a la par está haciendo otras cosas, está resolviendo otros procesos. Por lo tanto, el mismo procesador, que es el procesador de la computadora, lo que está haciendo es repartir su capacidad de procesamiento en distintas cosas. Entonces, tenemos un programa, tenemos un procesador, tenemos muchos procesos. Muy bien. Ahora, este programa, como esta receta, ven que tiene dos grandes componentes, una lista de ingredientes y un conjunto de pasos, una secuencia de pasos. Nuevamente acá les pido que pausen un segundo este video y lean tranquilamente el conjunto de ingredientes que hay, lean los pasos y vean si existe algún nivel de inconsistencia, si ven algo que pareciera que no está bien. Yo les prometo que esto es una foto del libro efectivo que saqué, por lo tanto, si hay errores es un error que hay en el libro y si no hay errores, no hay errores y está bien el libro, ¿sí? Pausen, léanlo tranquilo y cuando sacan sus conclusiones, seguimos con el video. Seguimos con el video. ¿Pudieron detectar algo? ¿Hay algún nivel de inconsistencia? ¿Encuentran algo distinto entre los elementos que dice acá que hacen falta y los elementos que realmente se usan acá? Fíjense que acá dice el zumo de naranja. Combine la coctelera, el ron y el zumo de naranja. Muy bien. ¿En algún lado acá pidió naranja? No. Acá pidió piña. ¿En algún lado acá están viendo que usa la piña? No. Conclusión. Está pidiendo algo que no usa y está usando algo que no pide. Bien. Para un ser humano, esto es algo que
ya estamos relativamente acostumbrados a resolverlo como sea. Bueno, si es piña colada, probablemente la piña haga falta, o sea, jugo de piña seguramente hace falta, con lo cual es posible que tenga un error acá en la naranja, lo cambio, lo arreglo, me fijo si tengo naranja en otro lado, lo uso, lo que sea. Ahora, la computadora no es así, la computadora es precisa. Si yo había dicho que requería esos componentes, tengo esos componentes. Cuando después los quiero usar y pretendo usar otros, el sistema se planta y dice, esto no funciona, está mal, paré acá. Por lo tanto, cuando uno escribe una receta, cuando uno escribe un programa para la computadora, tiene que ser mucho más preciso que cuando uno escribe, por ejemplo, este tipo de fórmula para hacer un trago, donde el ser humano después puede jugar un poco y arreglarlo. Supongamos que efectivamente tomamos esto como para hacer una fiesta de 30 personas donde todos van a querer tomar piña colada. Nos vamos a encontrar que tenemos muchos litros de piña, son las 11 de la noche y lo que necesitamos es jugo de naranja. ¿Qué va a pasar? Primero, los tragos salen mal. Segundo, me sobra jugo de piña que no puedo después meter en ningún lado. Con lo cual empiezo a tener problemas de ese tipo. O sea, es fundamental ser consistente entre los datos digitales, cuando hablo de programas de computadora, y los pasos que estoy diciendo que hay que hacer. Esos pasos deben requerir el uso de los datos que yo planteé. En este caso, tengamos en cuenta que existen los dos problemas. Por un lado, sobran cosas y por otro lado, faltan cosas. Uno podría decir, bueno, que sobren no importa. No, que sobren también importa. Porque en realidad me van a quedar cosas que después no me sirven. ¿Sí? Bien, entonces, acá tenemos el concepto de cuáles son los datos. Nuestros datos son los ingredientes de esta receta. Estos ingredientes de la receta son para nosotros en el mundo digital un conjunto de datos, un conjunto de variables que van a permitir tener información. Y todas las acciones que le pedimos al barman que realice son para nosotros el código o el control que vamos a tener que escribir para que la computadora haga. ¿Sí? Bien, ese es un conjunto de cosas que es importante tener en cuenta. Y otro tema importante también son algunas cuestiones como, por ejemplo, la siguiente. Supongamos que tenemos un bar y que el bar tiene una pared completa atrás de la barra llena de todas las bebidas que hacen falta. ¿Sí? Tenemos whisky, ron, pisco, lo que sea. Bien. Está bárbaro, el bar funciona bárbaro, los barman saben hacer muy bien los tragos, todo fantástico, hasta que una noche un gracioso viene y le saca cuidadosamente a todas las botellas que hay atrás de la barra, en la pared, le saca las etiquetas. Por lo tanto, lo único que se ven son botellas, todas muy parecidas, con el vidrio, y no sabemos qué tiene de adentro. ¿Los barman podrían seguir haciendo los tragos? Claramente no. Sería muchísimo más complejo. Tendrían que probarlo, terminarían borrachos a las 2 o 3 horas. No, es muy complejo resolver eso. ¿Eso qué significa? La etiqueta de cada una de las botellas es de fundamental importancia para poder usar su contenido. No es solamente una cuestión de marketing, de que queda lindo, de que a ver que le pongo color para que la gente lo quiera. No, además tengo que saber qué es. Si no sé lo que es, puedo cometer un error grave. Bien, las etiquetas para nosotros en computación son los nombres de las variables. Y para nosotros es fundamental que esos nombres de variables sean correctos, sean adecuados y sean claros, se entiendan. ¿Sí? Ni hablar si un gracioso, el mismo gracioso que estuvo la noche anterior, que le sacó todas las etiquetas, viene ahora y dice, bueno, se los voy a resolver, se las pego. Pero les pego las etiquetas cambiadas. Al whisky le pongo la de ron, al ron le pongo la de pisco y así. Claramente los cócteles salen hecho un desastre. ¿Por qué? Porque se van a confundir todos los barman y van a ser con todo cambiado. Por lo tanto, no solo tiene que tener etiquetas, sino tiene que decir lo que corresponde. ¿Sí? Ahí vimos entonces qué son datos o variables, qué es control,
que son todos estos pasos, que es programa, proceso, procesador. ¿Qué pasa con el lenguaje? Esta es otra cuestión. Nosotros podemos tener un bar excelente y contratar al mejor barman del mundo. Y venimos y le damos este hermoso libro y le decimos, vos hacete los tragos en base a estas recetas que son fantásticas. El tipo es un capo, una barbaridad. Viene, arranca a la noche, sábado a la noche, largamos con esto, todo bárbaro, va a empezar a hacer tragos, no puede hacer nada. ¿Qué pasa? No puede hacer nada, no sale un solo trago, no anda nada. ¿Qué pasó? Pasó que el mejor barman del mundo es finlandés, no conoce el castellano, y este libro está en castellano. Entonces, ¿qué son los lenguajes de computadora? Son equivalentes a los idiomas para los seres humanos. ¿Sí? En nuestro caso vamos a trabajar con Pascal, que es un lenguaje de programación, distinto a C, a Java, a distintas cantidades de lenguajes distintos que existen hoy para poder desarrollar. ¿Sí? Los lenguajes, equivalentes a los idiomas para los seres humanos, nos permiten comunicar, pero las computadoras conocen los lenguajes para los cuales están preparados. Para que una computadora pueda procesar determinado lenguaje, tiene que tener otro programa que hace que lo comprenda y que lo pueda procesar. En nuestro caso, vamos a trabajar con Pascal, que es un buen lenguaje para comprender o para empezar a trabajar en computación. ¿Sí? No significa esto que sea el lenguaje más usado en la vida real y en producción. Hoy casi no se usa. Van a encontrar que lenguajes como Java, JavaScript, PHP, bueno, existen un conjunto de lenguajes que se utilizan mucho más actualmente que Pascal. Pero Pascal es excelente para aprender a programar. Bien, en base un poco a lo que vimos, veamos ahora cómo definimos programa, proceso, procesador, lenguaje, datos, control. Bueno, ¿qué son los periféricos? Un dato que no saqué. En este caso, hablemos del barman. El barman, ¿cuál es el procesador del barman? Claramente, el procesador del barman es el cerebro. Es el que va a definir cada uno de los pasos y va a darle órdenes a su cuerpo para resolverlos. Mezclar una cosa con otra implica usar las manos. Leer la receta implica usar los ojos. Escuchar el pedido implica usar los oídos. Los oídos, los ojos, las manos, los pies para poder moverse de un lado a otro, son todos los periféricos que tiene el barman como procesador para poder realizar su tarea. La computadora, los periféricos que tiene son todos los que están rodeando al procesador para poder realizar su tarea. Ejemplo, tiene una pantalla que permite que yo vea las cosas. Tiene un teclado que permite que yo le ingrese datos. ¿Sí? Tiene parlantes que me emiten sonido, tiene micrófono que permite que ingrese sonido, tiene una cámara que permite que vea. ¿Sí? Todos esos son periféricos. Tiene un disco que permite guardar información. Son todos periféricos que son parte de la computadora, que junto con el procesador hacen a la computadora. ¿Sí? Veamos ahora cómo asimilamos, un poco resumiendo, lo que vimos de una receta o de un libro que tiene que ver con tragos, con la computación. Bien, básicamente la relación está acá. Por el lado de lo que es un barman y por el lado de lo que es lo digital. ¿Sí? El barman sería el procesador. Una elaboración de un trago específico es un proceso. Una receta, la que vimos, por ejemplo, de la piña colada, va a ser lo que nosotros escribimos como un programa. El lenguaje de programación son los idiomas que tenemos en el mundo. Los ingredientes, la lista de elementos que necesitamos físicos para construir un trago, son equivalentes a las variables, a la información, a los datos que una computadora necesita para procesar. Y los pasos, que sería la última secuencia, son el control y las sentencias que vamos a escribir, y que ese control vamos a ver que no solamente tiene sentencias secuenciales que van se ejecutan una tras de la otra, sino que hay determinados controles que requieren que uno consulte, se pregunte algo para poder
continuar. Ejemplo, dice, por ejemplo, incorpórele jugo de naranja hasta llegar al 30%. ¿Eso qué significa? Yo empiezo a poner jugo y sigo poniendo hasta que en algún momento digo, me detengo. Eso es un ciclo que va ingresando jugo y controlando la cantidad, hasta que en algún momento se llega a un control y cuando se llega al nivel deseado, dejo de ingresar jugo. Eso no es una secuencia, es un paso que requiere una iteración. Bien, aquí vimos un ejemplo más o menos general, donde podemos comparar unos términos con otros. La idea es que ahora haya quedado bien claro cada uno de estos conceptos que usamos en computación.